Pero así es el Señor de bueno, ¿verdad? Que siempre nos confirma. Y yo ya le iba a decir, ya hermano, pare por favor. Ahí va todo el mensaje. Ya se lo resumió, así le quiero. ¿Ya? Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a todos los que están en las redes sociales. Es un privilegio para mí estar delante de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y compartía con mis hermanos aquí que pues ya el pastor estaba compartiendo el mensaje, así de que no sabía si predicar o no, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos confirma, lo hace siempre por los cantos y por su palabra, por lo que dice alguien, ¿verdad? Cuando hay profecía siempre también confirma el Señor y pues yo me alegraba con los cantos y decía, gracias Señor porque confirmas, pero como que no está muy claro, ¿verdad Señor? Y como que le estaba pidiendo ahí una confirmación, pues me la dio así completa, Con todo el predica. con todo y predica, así de que bueno, pero qué bueno porque es el Señor entonces que quiere hablar, nos quiere hablar esta mañana como siempre, ¿verdad? Y yo sé que para mí es primero, el mensaje siempre que lo recibimos es para nosotros primero y es bienvenido y le damos gracias al Señor porque todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Él nos da y nos hace comprender es porque es bueno para nosotros. Así es de que el tema de esta mañana se llama Soy escogido. No depende de mí, depende de Dios. ¿Se identifica con eso usted? ¿Se siente escogido con el Señor? Amén. Pues si se siente escogido con el Señor, pues sepa de que no depende ya de usted. Depende de nuestro Dios. Amén. Todo el que hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos entregado nuestra vida y hemos dicho que Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y si comprendemos ese término de que Él es nuestro Señor, quiere decir de que ya no somos nosotros los que nos damos nuestras órdenes, sino que nuestras órdenes deben de venir de arriba, deben de venir del cielo, del Padre de las luces, el que todo lo sabe y el que todo lo puede hacer. Así es de que eso es lo que debemos de haber entendido, porque muchas veces nosotros nos preocupamos de querer saber y entender los tiempos, lo que voy a hacer, lo que voy a estudiar, y es bueno que lo hagamos porque debemos de tener esa mente, ¿verdad? El Señor nos la ha dado para que podamos proyectar el futuro, para que podamos crear, así como el Señor creó, también Él nos da la habilidad de crear muchas cosas también a nosotros, y por eso el ser humano tiene aquella necesidad de entender qué es lo que tengo que hacer, y con los jóvenes, con nuestros hijos nos preocupamos, ¿verdad?, de que van a estudiar y nos preocupamos tanto de que a veces los andamos presionando ahí, ¿verdad? De que ¿qué vas a estudiar? Pero les preguntamos y muchas veces no alcanzamos a ver los talentos que el Señor ha depositado en ellos. Están todavía con bastante tierra, ¿verdad? Que hay que apartar y que hay que, así como el oro para encontrarlo, los diamantes, ¿verdad? Que están en bruto, pero hay que pulirlos y hay que encontrarlos. Entonces como que a veces no lo podemos ver y nos preocupamos por eso. Pero cuando ya entendemos lo que el Señor, que dependemos de Dios, cuando nosotros logramos entender eso, seamos que tengamos un día de haber aceptado al Señor, que tengamos 20 años, 15 años, entre más pronto lo entendamos, vamos a descansar más rápido. Nuestra mente va a ponerse en paz, en tranquilidad, porque vamos a saber de que Dios ya tiene planes para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Ya lo entendemos, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice de que cuando aman al Señor, pues hasta 1000 generaciones como que no les va a ir muy bien, ¿verdad? Pero no es porque el Señor los haya maldecido o porque Él no quiera, no, Él desde un tiempo dijo, no, el Padre no va a pagar por los hijos ni los hijos por el Padre, en eso estamos claros. Amén. Pero entendemos también de que nuestras acciones las van a ver nuestros hijos y los vamos a condenar a repetir nuestros errores. Entonces cuando nosotros decimos, no, yo soy un siervo del Señor y mis órdenes vienen de Dios, y yo voy a hacer lo que Él diga, nuestros hijos lo van a ver también. Entonces esa generación va a ser bendecida en que va a poder hacer fácilmente y escuchar la voz de Dios. Le vamos a enseñar a no preocuparse tanto y escuchar a Dios primero para que Él se desarrolle plenamente en su vida. Entonces nosotros lo vamos a condenar a esas 1000 generaciones posiblemente, pero no Dios. Dios ya dijo que cada quien va a ser responsable por todo lo que hace o deja de hacer, ¿verdad? Entonces todos vamos a dar cuenta de todo. Así de que pero en el Señor también tenemos una ventaja, que hemos sido perdonados. Así de que cuando cometemos errores, como nos dice el canto de esta mañana, ¿verdad? Oh, nosotros sí condenamos, nosotros sí hablamos de más, ¿verdad? Y después, como cuando lo llegamos a entender, oh, ¿qué hice, verdad? Hablamos mal de ciertas cosas y después nos viene de regreso, ¿verdad? Lo que sembramos. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? Que Él, cometemos tantas faltas, pero Él nos perdona. Y las echa al mar, no se acuerda más de ella. Y nosotros seguimos recordándole a nuestros hijos sus errores, entre nosotros, a nuestra pareja, a nuestra esposa, los mismos errores. Y eso es lo que no debemos de hacer.
Por eso es necesario que entendamos qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Gracias porque me están ayudando y ya veo aquí el primer texto. Jeremías 29:11. Lo leemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Ahí está, listo. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Eso es lo que declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Se da cuenta de eso? Amén. Ya lo nuestro ya está planificado, ya lo nuestro ya nos dieron, dos cosas. Un futuro está garantizado y una esperanza también. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuáles son esas esperanzas? Pero veamos la definición primero. Porque dice aquí que los planes de Él son de bienestar y no de calamidad. ¿Qué es una calamidad? Pues el diccionario de la Real Academia Española lo declara así, mire. Es el conjunto de las cosas, el bienestar dice, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir. Dios sabe que usted y yo tenemos necesidad de ciertas cosas para vivir, pero ¿en qué forma? Dice, para vivir bien. Esa es la definición del diccionario, imagínense. Y Dios la tiene mucho más clara que el diccionario, que el ser humano, ¿verdad? Y dice también que es una vida holgada y abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Esos son los planes que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Esos son los planes que el Señor declara para usted y para mí. Dice que también es el estado de la persona en que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Eso quiere decir, es el estado de la persona que se le hace sensible el buen funcionamiento de su cuerpo y de sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Todas las áreas las tiene cubiertas el Señor en su plan. El físico, el mental, el espiritual, todo está cubierto en el plan del Señor. Ese es el plan que tiene. Y no tiene planes de calamidad para nosotros. Entonces, ¿qué significa una calamidad? Dice que es una desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. Si usted pensaba que la calamidad solo lo alcanza a usted, está equivocado. El diccionario se lo dice que a muchas personas alcanza. Y la palabra de Dios nos lo confirma en muchos lugares también. 1000 generaciones podrían ser afectadas por usted y por mí. Tercera y cuarta. ¿Perdón? La bendición es para 1000, pero hasta la tercera, cuarta. Sí, exacto. Estamos diciendo lo que, si hacemos cosas malas, así afectamos, ¿verdad? Porque eso es lo de la calamidad. La calamidad eso hace. Pensamos que afecta a una persona, solo a mí me afecta. No, afecta a muchas personas. Amén. Entonces, dice que también es persona incapaz, inútil o molesta. Así nos volvemos cuando nos apartamos del plan divino. O sea, el plan de Dios siempre es para bien y no para mal. Es para darnos un futuro y para darnos una esperanza, pero que sea bueno. Esos son los planes del Señor. Entonces, debemos de ubicarnos en eso, porque la persona que aún no ha aceptado al Señor, o que todavía no nos hemos sometido al reino del Señor, a la dirigencia del Señor, a la administración del Señor, podemos cometer esos errores. Y por lo tanto, si los planes del Señor son para bien nuestro, y nosotros decidimos seguir un camino diferente, entonces nos vamos a ir por el camino que ya no está en el plan del Señor. Porque los de Él son para bien, para bienestar y no para calamidad. Entonces quiere decir que si yo escojo el mío, posiblemente voy a ir, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin son de muerte. Así es. ¿Verdad? Hay un momento de escoger en el cual si usted y yo no le pedimos dirección al Señor, vamos a escoger mal posiblemente, vamos a hacer nuestra voluntad basada en nuestra capacidad mental, en nuestras habilidades físicas y pensar que vamos a hacer lo correcto. Pero cuando Dios nos ubica en el lugar correcto, apropiado, en el tiempo de Dios, todas las cosas nos van a ir mal. Nos van a ir bien, aunque parezca que hay un mal. O le ofrecen un empleo y a usted le parece que el salario es muy poco. No, pero aquí me ofrecen más. Yo quiero este, Señor. O yo quiero este, aunque el Señor me abra la puerta para este. Yo voy a tocar esta y me voy a ir para ahí. Pero ¿qué le puede pasar en ese empleo? Dios lo sabe. Por eso Dios le está abriendo una puerta diferente. Y va a empezar posiblemente con un salario mínimo,
pero en esta empresa le van a brindar las oportunidades de progreso, le van a pagar su universidad un día cuando vean que usted es una persona responsable, porque ya aprendió en la palabra la responsabilidad, una persona puntual, porque ya aprendió la puntualidad, una persona que hace todas las cosas con el mayor esfuerzo, sin criticar a los demás, sin señalar a los demás, que nos falta mucho a todos eso, ¿verdad? Seré solo yo, porque a mí me está hablando el Señor, ¿verdad? Pero cuando yo hago lo que el Señor dice que yo debo de hacer, cuando yo le hago caso a la instrucción de la palabra, entonces cuando el Señor me abre esa puerta va a empezar a producir frutos por la obediencia que yo he tenido. Y voy a empezar a ver oportunidades, y al principio posiblemente no las veamos, y posiblemente nos hagan la vida de cuadritos también. Pero usted siga firme pidiéndole al Señor, Señor, si tú me trajiste aquí, tú me abriste las puertas, yo voy a seguir confiando que tus planes para mí en esta empresa son de bienestar. Amén. Aleluya. No son de calamidad, son de bienestar, Señor. Y no lo entiendo y no sé por qué no me están pagando lo que yo pienso que debería de ganar, pero ¿qué tienes tú para mí, Señor? Y el Señor un día se lo va a mostrar y lo va a recompensar, y usted va a saber y se va a dar cuenta de las razones por las cuales Dios lo llevó ahí. Aunque ahorita no lo entendamos, pero si usted puso su confianza en el Señor, esperó lo que el Señor le dio y lo recibió con alegría en su corazón, porque a veces recibimos y decimos, no, pues no hay más, ¿verdad? Esto voy a hacer. Así lo decimos, como que no, es la bendición del Señor. Si el Señor usted le pidió algo, el Señor le va a responder. Entonces, entre más pronto nosotros comprendamos que estamos dependiendo del plan de Dios, y digamos, dice la palabra, por todo dar gracias al Señor, por Amén. todo. Regocijaos, dice en otro lado, ¿verdad? Amén. Regocijaos, otra vez, lo vuelvo a decir, regocijaos. Y eso es lo que menos hacemos algunas veces. Nos ponemos a llorar, nos ponemos a murmurar, a hacer complaint, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy aquí. Sí, pero el Señor tiene planes buenos para nosotros. Amén. Entendámoslo. Entonces, ¿qué dice Isaías 26, del 3 al 4? Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche eso, escúchalo, comprende. Si nosotros confiamos en el Señor, no importa lo que pase a través de los años, su palabra se va a cumplir en nuestra vida. Sus bendiciones van a llegar a nuestras manos, van a llegar a nuestras familias, va a llegar a todo lo que hagamos. Esa es una promesa de Dios que está allá, ¿verdad? En el Génesis, eso, Levítico, ¿no? Deuteronomio, creo que está por ahí. Cuando el Señor le da las bendiciones a su pueblo y le dice que si ustedes obedeciesen todas las cosas que yo os prescribo hoy, serás bendito en la ciudad, en el campo, en donde quiera que vayas, donde pise la planta de tus pies, será bendito. Lo que toquen tus manos, el fruto del trabajo, será bendito. Esa es la promesa de Dios cuando cumplimos, cuando nos sometemos al reino del Señor, cuando nos decimos nosotros, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. A pesar de los títulos que yo tengo, a pesar de las habilidades que yo he desarrollado, a pesar de todo lo bueno que yo puedo hacer, yo quiero que seas tú, Señor, el que guíes mi vida, el que guíes mis decisiones. Ahí empieza todo, ¿verdad? En la mente, en las decisiones que tomamos, pero en nuestro corazón, en el corazón donde tenemos guardada la palabra que nos dice que obedezcamos al Señor, que confiemos en el Señor. Y aquí la indicación es confiad en Él perpetuamente. Eso quiere decir siempre, todo el tiempo, a toda hora, en todas las decisiones, no solamente en unas. Amén, aleluya. Yo voy a hacer resultados. No, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Mira lo que dice Salmos 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo. O sea que no está garantizado de que, no nos están diciendo que no vamos a tener aflicciones. Sí las vamos a tener, pero mire la promesa: pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Escuche esa bendición. Cuando nosotros entendemos eso, yo voy a tener aflicciones, sí, me pueden perseguir, me pueden hacer lo que usted quiera, pero yo he confiado en el Señor y su palabra me garantiza a mí que de todas mis aflicciones Él me va a librar. Aleluya. Esa es mi confianza.
Amén. Pero no solo eso, pero mire, como dice que es para su cuerpo también, y dice aquí que ninguno de sus huesos será quebrantado. Yo a veces yo le he pedido eso al Señor, Señor, que no me pase eso. Yo nunca quiero sufrir una cirugía, no quiero sufrir una quebradura de huesos, nada de eso quiero yo, Señor. Y un día, mi hijo patinando va y ¿cómo se llama? Y se cae, ¿verdad? Tiene un accidente y lo llevo al médico. Pues no se le quebró su hueso, pero sí tuvo lo que le llaman un hair fracture, ¿verdad? Como una lineecitas. Y yo diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué? Si tu palabra dice de que no se pero no se le quebró en realidad, ¿verdad? Sino que una lección que el Señor nos dio ahí. Porque hay cosas que nosotros a veces podemos evitar y no lo hacemos. Pero no es más que eso todavía, es más que eso porque el Señor, fácil para Él restaurar un hueso. Aquí hay personas que han recibido hueso nuevo, que les ha crecido. Pues más fácil reparar una pequeña, ¿cómo se llama? Grieta, ¿verdad? Una fisura. Una fisura en el hueso. Fácil para el Señor. Eso no quiere decir nada. Él siempre está ahí. Pero por algo el Señor lo detuvo de las acciones. No quería que escribiera con esta mano. ¿Qué iba a hacer yo con esta mano? Pues por algo el Señor me la puso ahí, ¿verdad? Descansar un ratito. De todo dar gracias al Señor. Amén. Y lo digo no por mi hijo nada más, sino por cada uno que pueda estar pasando una situación similar en este momento, que pueda estar pensando, pero mira lo que dice tu palabra. ¿De qué te está librando el Señor? Dale gracias al Señor. No sabes lo que ibas a hacer con esa manita buena y el Señor te detuvo. Entonces, no sabes qué ibas a afirmar que no te convenía y el Señor te detuvo. Así es de que, bueno, para que Él tiene que recibirlo, ¿verdad? Mira lo que dice Salmo 121:8. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Qué más quiere usted? Tener la confianza, la tranquilidad, que cuando usted sale, hay alguien que lo protege. Que cuando usted va a regresar, hay alguien que lo protege. Que cuando usted tiene un plan, un viaje, una salida, sea familiar, sea vacaciones, sea en el trabajo del reino, usted tiene garantizado que Él va a guardar su salida y también va a garantizar su entrada por siempre. No solamente cuando alguien le diga, te va a ir mal, no, siempre el Señor lo va a guardar. Él va a cuidar su entrada y su salida. Pero otra vez, necesito que entendamos, si alguien no ha aceptado a Cristo Jesús, necesita aceptar a Cristo Jesús para obtener estos beneficios. Si ya aceptamos a Cristo Jesús, necesitamos someternos a la voluntad del Señor. Porque parece que es lo mismo, ¿verdad? Pero no lo es. Podríamos haber aceptado ya a Cristo Jesús y estar 20 años aquí todavía no estar haciendo la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y eso va a ser triste, porque en nuestra mente ahí está. Nos vamos a sentir inconformes, nos vamos a sentir incompletos, nos vamos a sentir que nos hace falta algo. Pero cuando ya lo entendimos, vamos a decir, Señor, esto que está pasando no es por casualidad. Es el plan tuyo, Señor, y tu plan es de bien para mi vida. Yo lo acepto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no es un plan de calamidad, es de bienestar para mí. No lo entiendo, Señor. Pero entonces hay que hacer lo que dice mi hermano, ¿verdad? Hay que orar. Hay que orar. Y esa es una de las cosas que esta mañana, yo deseo que todos entendamos. Dos cosas, ¿verdad? La primera es que debemos de someternos de verdad al reino del Señor, de confiar plenamente en nuestro Dios. Y número dos, es de que hay armas poderosas en Dios, que han sido dadas a nosotros, a la iglesia, a cada un individuo, para resolver situaciones difíciles. Amén. Porque la palabra del Señor nos garantiza que de todas las dificultades el Señor nos va a librar. Aleluya. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya me voy, pues ya el Señor me lo garantizó. No, hay que seguir aprendiendo. Por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Amén. El discípulo tiene que aprender, el discípulo tiene que ser enseñado, el discípulo tiene que practicar, el discípulo tiene que ir a hacer otros discípulos. Hay mucha tarea que hacer. Entonces, hay que leer la palabra del Señor. O sea, se va dando cuenta como una cosa va engranando con la otra, como una va amarrando a la otra. No solamente se trata de aceptar al Señor, se trata de creer también con el corazón, se trata de confesar con nuestros labios, porque usted puede decir, no, si yo ya voy a la iglesia, pero ya confesó con sus labios de que usted ha aceptado a Cristo Jesús, o todavía le da pena. Todavía no se ha dado cuenta que el ser un hijo de Dios es poder.
no se ha dado cuenta todavía de eso, todavía le da pena. Si nos da pena, pues ahí estamos en esa situación. No hemos comprendido qué tan grande es pertenecer a la familia de Dios. Usted y yo hemos sido pasados de las tinieblas a la luz admirable, del yugo de Satanás a la libertad que Dios da. Hemos sido libres, hechos libres, y hemos recibido poder, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Aleluya. Eso es lo que usted y yo somos, pero cuando estamos de verdad confiados y sometidos en la voluntad del Señor. Amén. Pero en el momento que nos empezamos a descuidar, empezamos a sufrir las consecuencias. Empieza a llegar el temor a nuestras vidas, a nuestra mente. Por eso por eso dice aquí que el que está, o no ha llegado todavía ese, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar entonces al versículo. Ahorita se lo leo. Ahí vas. Porque aquí dice de que nuestra mente tiene que estar también. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que esto no se trata de una vez. Se trata de perseverar en el pensamiento, en el pensamiento, estar ligado siempre a Dios. Estar siempre en todos los planes ligado a Dios. Y Él va a hacer con nosotros. Mira, por misericordia muchas veces el Señor nos saca de toda, ¿verdad? Porque pues Él conoce nuestro corazón. Muchas veces no lo estamos haciendo con mala intención. Lo hacemos por descuido. Lo hacemos porque se nos olvidó. Y tomamos decisión. Yo a cada rato me encuentro en eso. Me doy cuenta inmediatamente. A veces con mi esposa hemos platicado una cosa y vamos a tomar una decisión después de esto. Y cuando de repente ya, sí, vamos a hacer esto. Me comprometo. Y después me dice, ajá, no, que vamos a platicar. Entonces, pero uno sabe cuando es para el Señor y cuando es bueno. Ya el Señor en realidad ya se lo ha puesto ahí, ¿verdad? Pero uno siempre se da cuenta, dije que iba a hacer esto y no lo hice, ¿verdad? Entonces así nos pasa con el Señor a cada rato también. Nos damos cuenta de que, tomé la decisión de hacer esto y no estoy seguro que me va a salir bien. Y exactamente, no le salió tan bien como pensaba. Le costó más, le costó menos, le fue aquí, le fue allá, ¿no? Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, dice que nuestra salida y nuestra entrada está guardada. Que todo nos va a ir bien. Entonces, nuestra mente va a estar tranquila. Si andamos bajo la dirección de Dios, nuestra mente, dice, el cuerpo y la mente están en sincronía. Todo le hace sentido. Todo le parece, no tiene dónde perder, ¿verdad? Porque está en completa paz. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice en Hechos, vamos a leer ahora Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5, porque esto es parte del plan del Señor, para la vida no solamente de sus discípulos, sino para nuestra vida, que nosotros debemos de comprender. Ahí está escrito el plan de Dios resumido, porque hay muchos detalles, hay mucho que aprender, pero siempre tenemos que encontrar con claridad cuál es el plan de Dios para el ser humano. Hay un plan, un objetivo que es más claro, y ha sido dicho, ha sido repetido, pero muchas veces como que no lo comprendemos. Porque si lo comprendiéramos, viéramos los resultados de nuestras acciones. Y eso es el problema, ¿verdad? Que a veces no se ve. A veces decimos una cosa, pero se ve otra cosa. Entonces, necesitamos, eso es un llamado de atención a nuestra vida. No es una acusación, no es un señalamiento, es una reflexión. El Señor nos sigue llamando a hacer su voluntad. Y cuando la hagamos, va a ver que todo va a cambiar. Nosotros pensamos que, cuando ya llegue al retiro, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre estamos pensando como estamos en este momento, ¿verdad? Nos sentimos fuertes físicamente, nos presentamos mentalmente, pero hay ratitos que de repente se nos olvidó hasta cómo se llama nuestro tercer hijo. Lo confundimos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que nuestras funciones físicas ya como que empiezan a fallar un poquito, ya empiezan a desconectarse. Entonces hay un recordatorio, ¿verdad? Que cuando dice la palabra del Señor que el joven en su juventud, ¿verdad?, debe entregar su vida al Señor para poder servir con toda su fuerza. Claro, cuando usted es mayor no quiere decir que no va a ser productivo, porque la palabra del Señor garantiza también que aunque usted llegue a viejo, va a dar frutos. Si está en la voluntad del Señor, pues. Si no estamos en la voluntad del Señor, quién sabe qué estemos haciendo, ¿verdad? Si vamos a tener sombra o ya no vamos a dar ni sombra, no hojas, no frutos, no semilla. Pero está garantizado que para el que sirve al Señor, aunque esté viejo,
Es como estar plantado, dice, a corrientes de agua viva. Y va a dar usted su fruto a su tiempo, su hoja no va a caer. O sea, eso es lo que el Señor tiene de planes para nosotros. ¿Cómo podemos rechazar eso? ¿Cómo usted, que no ha aceptado a Cristo Jesús, puede rechazar esos beneficios? Yo no lo entiendo, ¿verdad? Porque si somos muy inteligentes para producir económicamente un bien material que no nos vamos a poder llevar, que nos va a servir aquí, vamos a vivir cómodos, ¿cuánto más invertir en nuestra vida futura, que es en el reino del Señor? Amén. Así es como invertimos en esa vida. Lo que hacemos aquí físicamente, inversión en el reino del Señor, lo hacemos para el futuro. Pero garantías tenemos. Nos van a dar un nombre nuevo que solo el Señor sabe. Aquí me dicen Daniel, pero allá no sé cómo me van a decir. El Señor tiene un nombre nuevo para cada uno. Amén. El Señor tiene mansiones, moradas. Bueno, no decimos mansiones celestiales, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice moradas también. Entonces, vamos a tener un lugar de habitación garantizado. Ríos cristalinos, no contaminados como aquí, ¿verdad? Imagínense, queremos invertir aquí, ¿verdad? Con lo cual está bueno para conservar la tierra un poco, pero allá están garantizados los ríos cristalinos, calles de oro. Aquí nos cuesta comprar una cadenita, un anillo, porque está carísimo, ¿verdad? Y allá, pues, para caminar, imagínense usted. O sea, todo lo que el Señor son planes, tanto presentes como futuros. Entonces, ¿cómo es posible que muchas personas no quieran recibir esa bendición, verdad? O sea, si usted no quiere creer o no cree que esto tiene un beneficio, pero dice, bueno, así como muchos especuladores, voy a ver qué pasa, ¿no? Tiene más oportunidad de ganar que de perder, porque pues si no es así, pues usted no perdió nada. Pero si es como dice la palabra de Dios, usted lo ganó todo. Entonces tenemos mejor oportunidad al hacer estas cosas en el reino del Señor. Vamos a ver qué dice Hechos 1, del 1 al 5. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Usted y yo somos escogidos, ¿verdad? Amén. Entonces el mismo Señor Jesús nos está hablando a nosotros. Como les habló a ellos, nos ha hablado a nosotros. Pero dice la palabra que les dio mandamiento. Esto no es si quieres, ¿verdad? Esto es un mandamiento, es algo que debemos de hacer. Entonces dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense bien lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Les estaba dando un mandamiento, porque ya les había enseñado muchas cosas. Pero ahora Él quería garantizar que ellos estuvieran en el lugar adecuado, a la hora que debía de ser. Porque había una promesa que todavía debía de cumplirse para ellos recibirla, y era el Espíritu Santo. Pero si usted lee, dice que también se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, para que no dudaran. A usted y a mí, el Señor se nos ha manifestado en diferentes formas. Muchas veces en sueños, muchas veces nos ha hablado, algunos audiblemente, han tenido un encuentro así con el Señor, fuerte, como Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Tuvieron que derribarlo, tuvo que el Señor pararlo, porque él andaba pensando, que estaba haciendo lo correcto, andaba así persiguiendo a los cristianos. El Señor tuvo que pararlo y decirle: no es ahí, no ese es el camino, estás haciéndolo mal. Pues así nos ha hablado el Señor a usted y a mí. Muchas veces nos ha tenido que meter al hospital, nos ha llevado a muchos a la muerte. Le vamos a presentar unos ejemplos para que vea que es así. Los ha llevado a enfermedades. Por eso a veces tenemos el concepto, ¿verdad?, de que nos va a pasar eso en la vida para tener un encuentro con el Señor. No, eso es cuando ya de veras no queremos hacer caso. Ese es el último recurso. Porque la misericordia, dijo el hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor eso, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que no nos pasa todo eso. Porque el Señor nos tiene misericordia. Y Él no nos quiere llegar a corregir de esa forma, que nos va a mandar al hospital y, mira,
con solo que te corten algo, con solo que te desangres, con solo que un órgano le pase algo, tú ya puedes estar muerto. Mas, sin embargo, el Señor te ha preservado por alguna razón específica. Te quiere hacer entender, te quiere enseñar el camino, te quiere que obedezcas, porque ya te enseñó. No es porque el Señor no lo lleva a nadie por ese camino cuando no le ha enseñado, ¿verdad? Porque Él es un Padre justo. Y a veces lo lleva a algunos para que tengan esa, porque no hay otra forma de que muchos le andan huyendo a la palabra del Señor. Viene un cristiano, se le va a acercar o le dice Dios les bendiga, desde que lo ve una cuadra allá le van huyendo, ¿verdad? Pues a eso el Señor va a tener que tener un encuentro diferente, ¿no? Como usted quiera, ¿verdad? Pero si el Señor ya lo escogió, tarde o temprano va a tener ese encuentro. Y depende de cómo sea usted, pues así va a ser, ¿verdad? Si usted quiere por las buenas, pues por las buenas. Y si no quiere por tan buenas, pues de todos modos le va a tocar la corrección. No muy bueno. Entonces, pero los planes del Señor son buenos para su vida. Y ese es el punto, por eso lo quiere llevar Él para ahí. Quiere que usted se entere. No es porque el Señor quiere que, lo voy a castigar a este, lo selecciona para castigarlo. No. Él quiere que usted conozca en realidad los planes que Él tiene para usted, que son de bienestar, que no son de calamidad. Eso es lo que Él quiere. Entonces lo va a tener que llevar ahí. Y usted un día lo va a comprender. Mire, los discípulos de Jesús lo que hicieron fue que le estaban preguntando. Ya habían aprendido muchas cosas, pero estaban interesados todavía en lo terrenal. No habían comprendido el mensaje muy bien. Y le estaban preguntando al Señor Jesús si Él iba a restablecer el reino de Israel. Porque acuérdense, en este tiempo estaban sometidos a los romanos, ¿verdad? A los romanos estaban sometidos ellos. Entonces ellos querían saber, pues este es nuestro libertador, este es el prometido. No habían entendido que el reino del Señor no era solamente para Israel, era mundial. Amén. Ahí yo que usted me alegrara, fíjese, porque ahí nos incluyeron a nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Amén. Si hubiese sido solo Israel, Israel fuera salvo. Pero ahora somos salvos nosotros. El plan era para ese reino que el Señor Jesús venía a establecer, no era solamente para ellos. Entonces el Señor tuvo que dirigirlos ahí y decirles, no, mire, los tiempos, las sazones no son para ustedes. El Padre las ha conservado para Él. Pero lo que ustedes sí tienen que entender es lo que les corresponde hacer a partir de ese momento. Entonces Él lo dirigió, ¿verdad? De lo terrenal, de los reinos. Nosotros ahorita podemos estar hablando de política. Mire lo que está pasando en este país. Yo me quiero ir para allá porque está así. Yo quiero invertir aquí. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y si el Señor no abre puertas, pues qué bueno, ¿no? Está bien, vamos a hacerlo. Porque todo lo que hagamos, dice, va a ser bendito. Pero no hagamos algo que, pues si no esté en el plan del Señor, ¿verdad? Por eso es mejor preguntarle a Él, porque Él sí sabe el futuro. Ahorita puede estar bien la situación, pero mañana puede ser cambiante. Entonces, pero el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Ya están establecidos y son buenos. Entonces, ¿qué dice el Señor, verdad? Vamos a ver. Lo dirige a ellos. Olvídense de lo terrenal, que todos querían saber. Y todavía estamos así, ¿verdad? Todos queremos saber. Yo quisiera saber lo que va a pasar en 20 años. Yo quisiera saber si yo voy a morir o no, porque pues entonces ¿para qué sigo aquí? Me voy a divertir mejor, me voy a pasear. O no es así. Si somos sinceros, ¿verdad? A una persona que le dice, mire, le quedan 3 meses de vida, ¿qué es lo primero que hacen? Le dice, ¿cuáles son los sueños que no ha cumplido? El bucket list. ¿Cuáles son los lugares que quiere visitar? Todos queremos viajar, todos queremos pasear. Hasta ahorita yo no he oído a alguno que diga, yo le quisiera pedir perdón aquí, ¿verdad? A mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Hasta ahorita yo no he oído eso. Yo solo he escuchado de que todos se ponen, aún los que han recibido ofensas, se compadecen de aquella persona, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo no me olvido de todo eso y mejor hagámosle felices los últimos días, ¿verdad? Eso es lo que yo escucho. Todo el mundo quiere viajar y tener un carro que nunca ha tenido, ir a pasear en él, irse en todas aquellas cosas terrenales, ¿verdad? Eso es lo que todavía queremos nosotros. Ellos también estaban igual. El Señor les tuvo que decir, no es por ahí. Espérense, va por otro lado. Mire, Hechos 1 del 7 al 9 dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Eso es lo que el Señor les dio a ellos. Eso es lo que les dijo. Van a recibir poder. Y lo que van a hacer con eso, van a ir y predicar a todo el mundo el Evangelio, las buenas nuevas. Ahí está el mensaje.
Eso es lo que Él quería para ellos, eso es lo que Él quiere para usted y para mí. Que usted y yo vivamos una vida, sí aprendamos de la palabra, sí que vengamos al servicio, sí que vengamos, pero sobre todo es que le publiquemos todo esto al necesitado, al que no conoce. Hay muchas personas, increíblemente, que no han escuchado el Evangelio del Señor. Han crecido en una religión y se creen ellos de hueso colorado, fuerte, porque todavía no han escuchado los beneficios, la realidad de la palabra de Dios. Y eso solo se puede romper a través del uno al uno muchas veces, de hablar con ellos, de invitarlos a comer, de invitarlos a pasear. Nosotros hacemos paseos, pero no invitamos a los amigos, todos somos los de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no llevamos amigos que vean cómo compartimos de bien? ¿Somos aburridos? Sí, a veces nos ponemos aburridos, ¿verdad? No ponemos himnos, vamos, hacemos parties y no ponemos himnos alegres, sino que estamos calladitos, no hay de qué platicar. Así nos pasa. Pero pues tenemos de aprender a vivir en una forma de verdad, expresar la alegría del Señor. Cuando usted y yo vamos a celebrar un partido que nos gusta, ¿verdad? Las Chivas, antes era el sí, pero ahora es el Miami. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gritar, ¿verdad? Vamos a aplaudir, pero cuando venimos a la iglesia nos ponemos tímidos. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vino Cristiano Ronaldo, no vino Messi, pero vino el campeón, el que los creó a ellos. Y nosotros no celebramos eso. ¿Qué le parece? Como que nos ponemos así, ¿verdad? No quiero aplaudir. No me quiero. Pero allá, ni podemos hablar después del partido. Así somos de tímidos. Sí, ¿verdad? El América, el Cruz Azul, el Alianza, el Águila, los Cremas, el Barcelona, el Real Madrid. Pero ¿qué? Cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Como que, qué aburrido está aquí, ¿verdad? Se nos fue la alegría, se nos fue el aplaudir. No tenemos manos para aplaudir. Debemos demostrar eso, la alegría que el Señor nos ha dado. Amén. Y está bien cuando la mostramos llorando también, porque así también se muestra la alegría increíblemente, ¿verdad? ¿O no? Amén. Yo ahí estoy aguantándome, que ya soy abuelo, dicen, y cómo se llama, y ¿ya lloró? No, está frenado. Pero espérense que lo vea bien, vamos a ver. No, tenemos que bendecirlo, pues, o sea, tenemos que eso es lo que nos manda el Señor, bendecir y no maldigar, nos dice, y muchas veces ahí estamos con el resentimiento, ¿verdad? Así, haciendo lo que, yo creo que vamos a tener que hablar eso en particular, pero seamos de bendición, bendigamos a nuestros hijos, bendigamos sus generaciones, nuestras generaciones, amémosle, démosles de todo, esforcémonos por ellos, sobre todo que esas familias alcancen la salvación. Ahí empecemos. Si no hay amigos, si no nos cuesta con los demás, pero nuestra familia ahí está. Tenemos primos de las esposas, tíos de las esposas. Si usted no tiene, si dice, no, pues mi familia no está aquí, bueno, pero su esposa sí tiene. O la esposa puede decir lo mismo, pero el esposo sí tiene. Entonces sí tenemos mucha área que trabajar. ¿Pero por qué? Pero se nos ha olvidado lo que el Señor dio instrucciones, las instrucciones que se nos dieron. Las hemos puesto a un ladito, ¿verdad? Donde quiera que usted vaya. Mira, el Señor Jesús, ¿qué hacía? Se iba a sentar con los publicanos, con los que aquellos despreciaban, que los consideraban ladrones. Ahí se iba a sentar el Señor. ¿Qué les decía él? Si el sano no necesita de medicina, pero el enfermo, a ese sí hay que llevársela. A ese hay que llevarle. Entonces ahí está, no se preocupe, que lo que van a decir los demás. Mire, yo creo que usted y yo, cuando de verdad nos metemos en el Señor, podemos ver muchas cosas feas y que sabemos que están malas y que ya no nos afecten. Ya sabemos que está mal. Pero también tenemos y entendemos de que hay alguien que está detrás de todo eso. Y no es la persona. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes. Esa es la diferencia. Entonces cuando usted y yo lo entendemos, mire, ni escuchamos la música, ahí puede estar sonando muy fuerte la par nuestra. No le estamos poniendo atención. Nuestra conversación es exaltando al Rey de Reyes, amén, al Señor de Señores, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo nos ha cambiado, las veces que... ¿Quién nos interesa en su historia, verdad? ¿Cuántas veces el Señor? 10, 11 veces me ha salvado la vida. ¿Quién no va a estar interesado en saber si a todos hasta pagamos por... o no pagamos Netflix aquí? ¿Verdad que pagamos Netflix? Prime, YouTube, todos esos, no queremos ni anuncios. ¿Por qué? Porque queremos ver las historias que andan haciendo los demás, pero no queremos contar la nuestra.
Y la nuestra es para vida, es para salvación, es para traerlos al reino del Señor. ¿Por qué no la queremos contar? Vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo 7:21, vamos a ver. Mateo 7:21, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, aquí viene lo serio, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos estar todos diciendo Señor, Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? Ahí se lo dejo, ¿verdad? Para que usted y yo contestemos esa preguntita, porque lo primero que tenemos que preguntarnos es que si sabemos cuál es la voluntad del Padre, y ahorita nos lo está diciendo. Y lo segundo es, ¿qué es lo más importante para Dios con respecto al ser humano? ¿Qué es lo más importante? Él nos creó a todos, pero ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo importante para Dios, salvar lo que se había perdido. Entonces usted y yo lo tenemos que tener claro. Tenemos que ayudar en esa tarea, eso es lo que se nos ha encomendado, a difundir este mensaje de vida, de salvación, de poder. Cristo viene y todos lo creemos, ¿verdad? Amén. Pero ¿cuántos estamos preparados? Nos van a pedir esto, este requisito. ¿Me dijiste, Señor, Señor? Sí, me dijiste, pero hiciste mi voluntad. Necesitamos decirle al mundo que Cristo viene. Necesitamos decirle al mundo que hay un infierno y que no queremos que vayan para ahí. Nosotros mismos no queremos ir para ahí por desobedecer la palabra del Señor. El mundo necesita saber que también hay un cielo, que hay un Salvador, que Cristo Jesús vino a morir para pagar la condenación que cada uno de nosotros éramos merecedores. Mas sin embargo, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Juan 6, 37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es garantizado. Si usted y yo predicamos, ya está garantizado, ya están seleccionados. Así no depende de mí, depende de Dios. Ya está eso. Entonces dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el Señor Jesús. Llamando a este día también una vez más a todo aquel que no le ha aceptado, que no ha dicho que quiere que el Señor sea su Señor, le sigue llamando y le sigue diciendo que no te echa fuera, que puedes venir con confianza, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escuche eso, ahí le están dando una esperanza ya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Eso es lo que tenemos ahorita ya, garantizado, vida eterna. ¿Recuerden los planes del Señor? ¿Qué dice? Dice, continúa y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la esperanza que estaba hablando Jeremías, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? Amén. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro, vida eterna, y una esperanza, resurrección. Y eso es lo que tenemos que predicarle al mundo, que Él no solo nos va a dar vida aquí en esta tierra, ni la vida eterna, pero nos garantiza la resurrección cuando Él viene. Amén, aleluya. Todo el que cree en el Señor va a poder vivir. Si usted y yo vivimos, ya vimos al Hijo y creímos en Él, ya la vida eterna está garantizada. Y solo nos queda la resurrección, que también está prometida. Esa es la esperanza que tenemos. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, quiero darle un ejemplo de algo que es importante, porque esta es una de las armas que el Señor ha dejado para su iglesia. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades. Vamos a ver el caso de Esdras. En el capítulo 7, cuando usted tenga tiempo en su casa, lo puede leer. Pero en Esdras tenemos la historia de cómo alguien sobre quien la mano de Dios estaba, que era Esdras, ¿verdad? Que servía al rey Artajerjes. Ellos eran en ese tiempo cautivos, como lo habían sido por muchos años, muchas veces del reino de Babilonia, ¿verdad? Se los habían llevado a muchos de Israel presos. Pero muchos de ellos
que habían sido preparados, a los diligentes, a los que les gustaba estudiar, a los que se preparaban, se los llevaban a la corte del rey. Pues en esa corte había un servidor que se llamaba Esdras, y el Señor estaba con él. Y un día él leyendo, ¿verdad? Preparado el hombre, leyendo las leyes. Era diestro en los mandamientos del Señor. Pero no solo en eso, porque servía a un rey, tenía que saber las leyes, lo que había pasado, la historia. Y un día va encontrando de que había un decreto para el pueblo de Israel, porque un rey Herodes había dejado un decreto de beneficio para el pueblo de Israel, y había ordenado que se reconstruyera la casa de Israel. Y no se había hecho, o se había intentado varias veces y no se había logrado. Pero viene Esdras, un varón esforzado, y que tenía el favor del Señor, y que el Señor lo había puesto en ese lugar. Fíjense bien, los planes del Señor, aunque parezcan malos, ¿verdad? Como esclavo estaba ahí, pero estaba sirviendo a un rey. Pero era el tiempo que el Señor había permitido para que él llegara ahí. ¿Para qué? Para que este varón sirviera de influencia a ese rey y le recordara las promesas. Y como ellos tenían unas leyes que cuando se hacían unos edictos tenían que cumplirse. Estos varones eran así, ¿verdad? Entonces viene el rey y da órdenes y le dice, sí, todo lo que necesites, se te va a proporcionar. Todo el que quiera ir del pueblo, imagínense eso. Es como que le digan, todo el que esté en los Estados Unidos y quiere residencia para poder viajar allá a El Salvador, lo puede hacer, o a Guatemala, o a México, donde se encuentre, ¿verdad? Lo puede hacer. Así dijo el rey, llévate a todos los que quieras. Les dio dinero, les dio guardia, les dio muchas cosas. Lo envió el Señor a reconstruir. Dice, el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Esa es la garantía que Dios nos da. Donde quiera que usted y yo vayamos, si estamos haciendo lo correcto, la mano del Señor, el favor de Dios está sobre usted y de mí. Todo lo que necesitara para él. Entonces, él estaba ahí para ser de bendición al pueblo de Dios. Entonces, aunque parezca mal ese plan, ¿verdad? Era de bien. El segundo caso, el caso de Mardoqueo y de Esther, lo mismo. Los padres de esta muchacha hermosa habían fallecido y su tío se había hecho cargo de ella para educarla, para prepararla, le había enseñado todo bien. Y un día viene el rey y hace una celebración en la cual invita a muchos de su reino, a otros reyes, y manda a llamar a su esposa, y su esposa casualmente en ese día tenía un retiro de damas, fíjense. Tenía un convivio ahí con todas las mujeres, ¿verdad? Entonces el rey la manda a llamar y no quiso oír, no quiso escuchar la voz de su señor. Entonces lo puso en vergüenza, ¿verdad? Y todo esto pareciera como que era insignificante, pero ¿cuál era el plan de Dios? Porque sabía lo que venía, sabía el futuro del pueblo de Israel, sabía que hay enemigos para el pueblo de Dios. Entonces había seleccionado a alguien y lo había puesto en ese lugar para que fuera de bendición a esas familias, a ese pueblo. Entonces dice la escritura, narra la escritura de que Esther, el rey mandó a hacer un edicto porque obviamente les pidió consejo a los que estaban ahí, ¿verdad? Y lo que hago, mira, no me hizo caso, me desobedeció. Y le dijeron, mira rey, si este ejemplo lo dio ella, que es la reina, nadie le va a hacer caso a los esposos en su casa allá. Nadie le va a hacer caso. Entonces se dio cuenta que tenía razón, ¿verdad? Y le dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un edicto. Que no vuelva más la reina Vasti y que sea ella removida, ya no es la primera, vamos a seleccionar a alguien más. Imagínense, ¿verdad? Para hasta ahí todavía como que no interesa al pueblo del Señor. Pero en eso dice de que él manda a pedir que se haga una publicación, ¿verdad? Para seleccionar a otra mujer hermosa para llevarla allí al rey, en reemplazo de la reina Vasti. Entonces dice que Mardoqueo, ni lento ni perezoso, vio la oportunidad de meter ahí a Esther, ¿verdad? Y dijo, no, quién sabe si para esto el Señor ha puesto a esta muchacha por aquí, ¿verdad? Y se la llevó. Ya la había preparado, la había educado, le había enseñado lo correcto y parecía como que, hey, o sea, ¿cómo va a servir a un rey que no es israelita, que no es lo que usted quiera pensar? Para ahí la llevó el Señor. Y mire que en los enemigos del Señor un día, porque el pueblo del Señor se comporta diferente, ¿verdad? No se inclina delante de los ídolos, el que se cree idólatra no lo anda idolatrando. Ahí le dejo ese mensajito, ¿verdad? Pues usted
se quiere ir por ese lado. El pueblo del Señor actúa diferente. Pues dice que un señor que era muy orgulloso ahí, ¿verdad? Lo veía que Mardoqueo no se le inclinaba, no lo reverenciaba, y le agarró, pues, odio, ¿verdad? Le agarró rencilla ahí. Entonces quiso eliminarlo, pero no lo quiso eliminar solo a él. No, el enemigo del pueblo del Señor no quiere eliminar solo a uno, quiere eliminar a la esposa, a los hijos, a todos los familiares. Entonces dice que él viene y le dice al rey, mira, hay un pueblo en medio del reino, le dice, que no te trae ningún bien, no produce nada, le dice, ahí están, y además están queriendo hacer lo malo en contra tuya. Yo si quiera, le digo, pongo $10,000 ahí, ¿verdad? De mi bolsa para el reino, para que los mandes a capturar y los maten. Imagínense, Satanás, los enemigos del pueblo de Dios, están dispuestos a invertir su plata para eliminar al pueblo de Dios. Y usted y yo, difícil queremos ofrendar y diezmar, ¿verdad? No, aquí no es en otro lado. Pero solo le hago este señalamiento que está en la Escritura, ¿verdad? Hay personas allá afuera dispuestas a poner plata para que usted y yo desaparezcamos. Y lo podemos ver en esta nación ahorita, que están persiguiendo a los cristianos, que a los jóvenes que están predicando la palabra del Señor se los están llevando presos, los encarcelan. ¿Por qué? Porque están ofendiendo cuando uno dice de que no solo hay dos géneros, femenino y masculino. No hay más. Y cuando usted y yo decimos eso, ahora es contra la ley. Ahora eso es odio. Ahora eso es algo condenable. Pues la palabra del Señor nos enseña a estar firmes en lo que creemos, ¿verdad? Y a pagar consecuencias por lo que es la verdad. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos que ese es el ataque del enemigo para disolver las familias. No es para planes de bien. Esos son los planes de mal. Esos son los planes que van a causar mal a 1000 generaciones nuestras. Entonces usted y yo por eso debemos de entender que el plan del Señor es bueno. Y que si tenemos que invertir nuestra vida, nuestros recursos, lo vamos a hacer con gusto. Cuando nosotros ya entendimos quién manda, pues. Pero cuando nosotros mandamos todavía, entonces, difícil, soltamos la cartera. Entonces, y no es para, créame, no es para sacarle dinero, sino simplemente es para hacerle ver de que en el pueblo de afuera sí hay para eliminarnos a nosotros, hay inversión. Y nosotros no queremos invertir en el reino del Señor muchas veces, ¿verdad? Pensémoslo mejor. Entonces, ese es el segundo caso que le doy, pero dice Esther 3, 8 al 9, dice, y Amán dijo el rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Escucha lo que dice, sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey darlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Ese era el plan de este varón, ¿verdad? Que quería destruir al pueblo del Señor. Pero al final, Dios ya tenía a alguien ahí para intervenir esos planes malévolos, que era Esther. Entonces viene su tío y le manda a decir a Esther, le da un mensaje, ayúdanos. Le dice, pero mira, si yo voy al rey sin que me haya llamado, la ley es aquí que lo matan a uno. Entonces él le tuvo que decir, mira, si no lo quieres hacer no hay problema. De otro lado el Señor nos va a mandar ayuda, pero sepas que también tú vas a pagar las consecuencias si no lo haces. No solo nosotros, pero tú también. No creas que porque ya estás en la posición con el presidente, no te van a tocar. No, una vez te identifiquen que tú eres cristiano, pues lo vas a negar. Ups. ¿En dónde estamos, verdad? Hoy ya somos los corporativos. Hoy ya llegamos allá a la vicepresidencia. Ahora me da pena decir que soy cristiano. Para ti te estoy hablando. Por algo Dios te ha puesto en esa empresa, por algo Dios te ha puesto en ese lugar, para que seas de bendición. Así es de que no te avergüences. Dice Esther 4, 15 al 17, dice, y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunad por mí. Ahí está la arma que yo le estaba hablando, mire. El ayuno, la oración es poderosa. Dice, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día.
también yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Ayuno y oración. Por 3 días, sin comer ni beber. Algo que aprendí esta semana tratando de escuchar algo sobre el ayuno fue de que había 2 formas de hacer ayuno. Uno en el cual usted podía consumir agua, podía beber agua, y otro en el cual ni agua ni comida. Y el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dijo este predicador, es cuando estuvo 40 días allá en el desierto, Él hizo el ayuno en el cual podía tomar agua. ¿Por qué razón? Porque si usted cuando está en un lugar cálido, en un desierto, no toma agua, entonces sus riñones se dañan y va a morir. Entonces el Señor tomaba agua. Por eso el Satanás, la palabra del Señor dice que Él tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Eso es lo que explicó Él, ¿verdad? Yo nunca lo había visto así, pero Él lo explicó así. Lo había estudiado, me imagino, lo había buscado más, pero eso es lo que explicó Él. Entonces, aquí en este ayuno no le está diciendo ni agua. ¿Por qué? Porque estaba en una ciudad, estaban de ahí en su casita, con el aire acondicionado puesto, cómodo, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer cuando hay una necesidad. Porque mire, yo soy honesto. Eso de ayunar a mí, yo prefiero el de Isaías, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Isaías? No, el ayuno que agrada al Señor es aquel en el cual ayudamos a los pobres. Ese es el que preferimos, pero no quiere decir que lo estemos haciendo tampoco, ¿verdad? Porque muchas veces ese es el que preferimos, pero no lo hacemos tampoco. ¿Ah? Eso es otra llamadita, ¿verdad? Pues usted está escudándose en que no, yo prefiero hacer y usted es religioso porque me está diciendo que ayune. No, yo no soy religioso, yo le estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Los ejemplos que a mí me ha dado para que yo aprenda. Eso es lo que le estoy diciendo. Allá usted si lo quiere hacer o no, ¿verdad? Pero la palabra me dice a mí, ¿tienes un problema en el cual se ve difícil? Pues la palabra del Señor dice que de todo nos va a librar Él. Está difícil y no lo veo imposible. Ok, entonces ayuna. Y vas a ver la mano poderosa del Señor en tu favor. Ah, mire eso. 3 días les tomó a ellos para que el Señor les resolviera. 3 días lo vio el Señor agradable para él y le resolvió el problema. ¿Quiere ver otro de ayuno? Bueno, vamos entonces al siguiente caso de Jonás. Jonás era un profeta ya experimentado. Ya le había pasado, ya el Señor lo había enviado a predicar a otros lugares, ya había visto la misericordia del Señor, ya él había visto que si alguien se daba cuenta inmediatamente y reaccionaba y ayunaba, el Señor lo perdonaba. Entonces cuando el Señor mandó a Nínive, aquel no quería ir, así como usted y yo, ¿verdad? Ya nos dijeron que ayunando se resuelven los problemas. Pero no queremos orar por nuestros hijos, no queremos ayunar, perdón, por nuestros hijos que no, están rebeldes, no quieren llegar al Señor. No es que estén rebeldes, ¿verdad? Algo tienen ahí que el enemigo está poniendo en su corazón para que no lleguen. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? Es la pregunta. Parece imposible que se convierta ese. Mira, ahora hasta ya se tatuó lo que usted quiera. Mire, cuando se muera, el polvo va a ir al polvo. O sea que olvídese de todo eso. Se le van a desaparecer. No le estoy invitando a que lo haga. No es una invitación a que se tatúe. Lo que le estoy explicando que a veces es agarramos resentimiento con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos porque se fueron a tatuar. Pero ese cuerpo ahí va a quedar en el polvo. Entonces veamos más allá, ¿verdad? La misericordia del Señor. No se convierte y lo ve que cada vez va peor. Pues hay que ayunar por él. Se ve imposible, pero la promesa del Señor es: cree tú y toda tu casa será salva. Entonces yo tengo que creer esa promesa y tengo que actuar para que el Señor me ayude. Señor, yo lo veo imposible que mis hijos lleguen, Señor, que vuelvan al camino. 3 días de ayuno y oración, sin tomar pan y agua. ¿Qué les parece? Y muchas veces nos va a tomar más. Yo le voy a contar el testimonio de mi abuelita. Mi abuelita estuvo en la casa del Señor por unos 60 o 70 años, en la misma iglesia. Y ella ayunaba todos los jueves. ¿Cuál era su petición? Que su hija, que su hijo se convirtieran al Señor. Que su nieto... que todos sus nietos nos convirtiéramos al Señor. Que todos los hijos de sus hijos se convirtieran al Señor. Y no murió hasta que lo vio. Aleluya, gloria a Dios. Años pasaron, pero todos los jueves ahí estaba ella. Cada vez que yo conversaba, cada vez que yo conversaba con ella me decía que estaba orando
perdón, siempre me decía que estaba orando por nosotros. No solo oraba por mí, oraba por todos mis hermanos, mis hermanas, oraba por mis hijas, oraba por cada uno de los miembros de nuestra familia, porque todos alcanzaron salvación. Aleluya. Y por esa misericordia, mira, aquí estamos nosotros ahora. Aleluya, gloria a Mi Dios. esposa, mis hijas, mi familia, todos. Y esos son los ejemplos que usted y yo debemos de tomar, ¿verdad? Perdone que son cosas que se hayan superado, ¿verdad? Pero que siempre el Señor le recuerda, lo toca a uno ahí. Sorry. Muchas veces hemos recapacitado, ¿verdad?, en todas esas cosas. Y cuando el Señor nos recuerda, como que nos hace sentir, ¿verdad?, la carga que tenemos nosotros, la responsabilidad que nosotros también tenemos que tener por los demás. Amén. Por nuestros hijos, por nuestras familias, primos, hermanos, todo quien sea que usted sabe que no está en el camino del Señor todavía. Esa es la carga, la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Alguien lo hizo por mí, alguien lo hizo por mi familia. Pagó ese precio de estar en ayuno, en oración, para que nosotros llegáramos a convertir, para que el Señor actuara en nuestro favor. Y el Señor lo hizo, el Señor aquí nos tiene. Entonces, esa es una poderosa arma que tenemos cada uno de nosotros. El ayuno y la oración es poderosa. Y ese, como le dije yo, dos cosas, ¿verdad? Que usted entendiera que nos tenemos que someter al Señor, y el otro, esta arma poderosa que es el ayuno y la oración. Que si usted y yo lo hacemos, aquello que parece imposible, el Señor va a actuar en su favor, en nuestro favor. Nos va a resolver las situaciones de la mejor manera. Pero hay como hacerlo. Pero a veces, mire, la iglesia, ¿cuándo es la última vez que usted y yo ayunamos? Como individuos, que es la responsabilidad, o como iglesia, porque como iglesia también parece que ya estamos dejando las buenas prácticas a un lado, ¿verdad? Por eso es que hay un mensaje del Señor, ¿verdad?, que dice: buscad, preguntad cuál es la senda antigua y vuelvan a ella, vuelvan a hacer las cosas del principio. Porque como que vemos mire, el arma mejor que teníamos, la guardamos, la cambiamos, aquella AK-47 por una 9 milímetros, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho como iglesia, como individuos. ¿Pero por qué? Porque también hemos dejado de leer la palabra del Señor, que es la que nos instruye, es la que nos dice, es la que nos enseña cómo tenemos que volver. Todos los ejemplos que aquí están escritos es para nuestro bien, dice la palabra. Es para nuestro favor. Entonces, Jonás no quería ir, pero al final lo terminó haciendo. ¿Qué le tocó pagar a Jonás por desobediente? Tuvo que morir, tuvo que ir al sepulcro. Muchos dicen que no murió, pero usted cree que usted puede sobrevivir 3 días en el estómago de un animal grandote en las profundidades. ¿Quién cree que puede sobrevivir eso? ¿Quién cree que Jonás no murió? Que la palabra del Señor dice que desde el Seol clamó él. Pues el Seol ya es el lugar de los muertos, no es el lugar de los vivos. Amén. Desde allá clamó él para que el Señor lo rescatara. Y el Señor de ahí lo sacó. Y esa señal el Señor Jesús la volvió a mencionar y le dijo: no le voy a dar otra señal a ustedes más que la de Jonás. ¿Qué hizo él? 3 días también en el sepulcro. Él tuvo que morir también. Entregó su vida. Jonás estuvo ahí 3 días también, por desobediente. Pero mire, el Señor tenía misericordia de aquella ciudad y lo envió, lo fueron a tirar allá, enfrente de la ciudad lo fueron a dejar. Y ahí el Señor le dio la vida, obviamente, para que fuera y anunciara. Pues mire, el muchachito se fue, ¿verdad? El hermano Jonás. Y dice que fue a hacer una ramadita para ver allá de lo lejos, se fue a un cerrito para ver cómo iba a ser el castigo de aquella ciudad. Pero más sin embargo dice que los habitantes, cuando escucharon el mensaje, dijeron: no, vamos a hacer ayuno. Vamos a orar al Señor, quién sabe y nos perdone. Y el rey, cuando lo escuchó, dice que también mandó a dar una orden. Todos, incluyendo los animales, no van a recibir comida, no van a recibir agua, nos vamos a poner en ayuno, nos vamos a vestir en cilicio, echarnos ceniza sobre nuestros cuerpos, vamos a orar al Señor y vamos a clamar. Y el Señor tuvo misericordia de aquella ciudad. Por 100 años no castigó a Nínive. Al final tuvo que recibir castigo, ¿verdad? Porque
Se volvieron a desviar de la orden del Señor. Pero Jonás, mire, Jonás dice que estaba allá y el Señor, mire, en su bondad, en su misericordia, dijo, mire este Jonás lo que está haciendo. Cree que lo vamos, o sea, estaba enojado porque no los iban a condenar a muerte, ¿verdad? Dice que hizo crecer en la noche una higuera para que lo cubriera. ¿Por qué razón? Porque el pobrecito, de acuerdo a lo que dicen algunos escritores, es de que por el ácido que recibió en su cuerpo, de la ballena, de lo que usted crea que sea más grande ahí en el mar, ¿verdad? Que lo recibió a él, pues le había dañado su piel. Entonces, cuando le daba el sol, dice que Jonás le dolía tanto que le clamó al Señor que mejor lo matara, que le quitara la vida porque ya no aguantaba. Imagínense eso, eso estaba sufriendo en su cuerpo. Pero el Señor, no sé qué habrá pasado, si tuvo misericordia con él, le dio alguna otra asignación, porque la Biblia no habla más de Jonás, pero yo me imagino que así como a Elías, ¿verdad? Que también un día lo pidió, le dijeron, ok, pues tú te vas a ir conmigo, a él se lo llevaron. Pero Jonás no sé qué pasó con él. Pero él dice que clamó hasta la muerte, o sea, gemía porque ya le dolía demasiado cuando el sol le pegaba a él en su piel, ¿verdad? No era porque estaba sano, sino que por las llagas que posiblemente tenía ahí, ¿verdad? Pero es por la desobediencia. Entonces, nosotros no queremos pasar esas cosas. Mejor escuchar la voz del Señor y obedecer. A donde el Señor nos envíe, pues vamos. Y si la misericordia del Señor se va a dar, pues qué bueno. Entonces, eso quiere decir, ya perdonemos al hijo, ya perdonemos al esposo, a la esposa, ya perdonémonos unos a otros. Amén. Para que podamos recibir, ¿verdad?, la bendición del Señor. Eso es todo lo que el Señor nos quiere enseñar, que perdonemos, que seamos como Él, perdonadores también. Entonces, y que volvamos a hacer lo que es correcto, que es la oración, el uno por el otro, que es lo que nos recomienda la palabra del Señor. Tenemos que seguir anunciando la palabra del Señor, pero también hay otro caso, ¿verdad?, de Daniel. El caso de Daniel, en Daniel 1 del 8 al 9, dice que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Cuando usted lee la historia de Daniel, se va a dar cuenta de que Daniel fue el que propuso eso en su corazón, y él influenció a los demás jóvenes, ¿verdad?, que estaban alrededor de él. Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres que recibieron. Los influenció para que hicieran lo mismo. Pero ¿qué hizo el Señor en favor de él? A todos les dio ser sabios, ser entendidos, pero a Daniel le dio algo más, y le dio el saber y entender los sueños. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Ponerse en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque otra vez los enemigos, ¿verdad?, vinieron, querían, oh, mira, no hace caso Daniel, no ora cuando tú le dijiste que nadie ore al Dios, no ora, mire, está orando a otro Dios. Allá está la historia, ¿verdad? Lo echaron a los leones, pero el Señor lo libró, porque de todas las aflicciones nos va a librar el Señor. Amén. ¿Qué hizo él? Ayunar, orar, buscar al Señor. Y eso es un arma poderosa, por eso se la quiero presentar de esta forma, ¿verdad?, para que usted y yo nos demos cuenta. Lo mismo hizo Salomón. No sé cuánto tiempo llevo, creo que ya suficiente, ¿verdad? Ya se entendió el punto, ¿verdad? Okay. Listo, ahí estamos. Entonces, Salomón hizo lo mismo. Salomón buscó al Señor en oración. El Señor, usted sabe que le dio la sabiduría. Más, dice la Biblia, que no va a haber nadie, ni hubo antes, ni habrá otro después. No importa quién sea y que veamos que está haciendo las cosas bien, no va a ser como Salomón. Es una promesa del Señor. Pero eso sí, usted y yo hemos recibido un arma poderosa, que es la oración, el ayuno y la oración. Vemos algo imposible, tenemos situaciones en el hogar que nos están quitando el sueño. Vamos al Señor, busquémoslo en oración, en ayuno. Eso es para mí, créanme, para mí, porque yo también tengo situaciones en las cuales debo resolver. Entonces, si usted tiene situaciones parecidas en cualquier área, y para todos los que nos ven lo mismo, tiene una situación, busque al Señor. Y si tiene que ayunar por 3 días, por un día, como el Señor le ponga en su corazón, pero usted va a ver respuesta del Señor, porque es un arma poderosa en Dios. Bueno, se ha entendido el mensaje, yo creo, ¿verdad? Pero lo que quiero terminar con esto y decirles, usted y yo somos escogidos, ¿verdad? Amén. Entonces no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios, y ahora en ese sentido, en el sentido de que también depende de las órdenes que Él nos dé. Escuchemos su voz, busquemos al Señor, busquémoslo para entender, para inquirir qué es lo que debemos de hacer. Ya nos dijo el plan de Él. Su interés por la humanidad es que todos sean salvos.
que todos vengan al arrepentimiento, que todos crean en el Hijo de Dios, que los instruyamos, por eso debe de existir la congregación, para un lugar, un centro de capacitación, para que estas personas sean instruidas. Todos nosotros necesitamos ser instruidos. Y, ¿cómo se llama? El Señor tiene planes, solo buenos planes para usted y para mí. Nada, ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que se necesita: comida, casa, ropa, ya lo sabe el Señor. Y todo eso está garantizado. Pero no solamente es para eso, es para que tengamos vida eterna y para que tengamos la esperanza de resurrección y vivir eternamente con Él. Entonces, ¿qué le parece si se pone de pie y le damos gracias al Señor? Y le decimos: gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nunca ha dependido de mí, siempre ha dependido de ti, Señor. Ahora solo ayúdame a que yo pueda someter mi voluntad a ti, Señor. Realmente someterme bajo tu poderío, bajo tu reino, Señor, para que yo pueda ver el reino de Dios. Tu palabra me dice a mí, Señor, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que tú y yo queremos hacer en este día. Señor, por favor, ayúdanos a que nosotros, Señor, esta congregación, nosotros, yo mismo, Señor, que cada uno de nosotros deseemos con todo nuestro corazón, Señor, buscar cuál sea tu voluntad para nuestra vida, Señor, que todos los planes que tenemos los pongamos en tu mano, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos conduzca. Que aunque parezcan malos, Señor, aunque no los comprendamos, aunque parece que no es lo que yo quiero, Señor, pero sí es lo que tú quieres, Señor, ayúdame a aceptarlo, ayúdame Señor, a hacer un esfuerzo en todo lo que yo haga, un esfuerzo honesto, un esfuerzo de dedicación. Señor, si yo tengo problemas con mi esposa, tú me estás ayudando a entender, Señor, de que debo de ir a pedir perdón, que debo, Señor, de pedir cuál es tu voluntad para nuestro hogar, Señor, estar en paz, estar buscando, orando, Señor, por nuestros hijos. Señor, en las situaciones económicas, tú eres primero, tú eres el que suple, Señor. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca eterna, Señor. Tú eres mi proveedor, tú eres mi cobertura, Señor. Tengo garantizada la entrada y la salida, Señor, que va a ser con bien. Tengo todos los bienes del reino, Señor, a mi favor. Tu palabra también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende, Señor. Así es de que no hay por qué, Señor, no estar en paz en nuestra mente, Señor, sino que tenemos que todo, nuestra mente, nuestro ser debe de estar, Señor, descansando en ti. Ayúdanos, Padre, y perdónanos toda la falta que hemos cometido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, Señor, nos perdona nuestras faltas, las arrojas allá al fondo del mar y nunca más te acuerdas de ellas, Señor. Que nosotros no nos acordemos de la falta, Señor, de nuestra esposa y del esposo, Señor, de nuestros hijos, sino, Señor, que tengamos un corazón, Señor, como el tuyo, sensible, perdonador, Señor, amplio, como dice, Señor, tu palabra, en misericordia, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias te damos como tu pueblo. Perdónanos, Señor, si nos hemos descuidado de la oración, del ayuno, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener deleite en tu palabra, Señor. A todo aquel hermano, hermana, Señor, que no encuentra deleite, no le encuentra sentido al leer la palabra, Señor, por favor, háblale. Háblale, Señor, que sea como aquel libro, aquel varón, Señor, como el miel en su paladar, Señor. Ayúdanos, Señor. No, Señor, aquellos... Señor, ayúdanos a que ellos puedan leerla, que puedan deleitarse al leer tu palabra, que nos deleitemos en la oración, Señor, que nos deleitemos buscando tu presencia, Señor. No hay mejor cosa, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, que tú sepas de nuestra boca, Señor, lo que estamos padeciendo y que tú seas el que nos dé consuelo por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, por medio de tu voz audible, Señor. Eso queremos para cada uno de tus siervos aquí se presente, Señor. Que ellos puedan recibir el gozo de su salvación cada día, Señor. Que ellos puedan, Señor, deleitarse en tu presencia. Que ellos puedan, Señor, que tu Espíritu los guíe, les hable, les guíe siempre, Señor. Los consuele, los restaure, Señor. Oh, Señor, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero tu palabra dice, Señor, que con ayuno y oración, oh, Señor, aquellos varones no pudieron, Señor, sanar al enfermo hasta que llegaste tú y les dijo, esta clase no sale si no es con oración y con ayuno, Señor. Así es de que eso es lo que nosotros necesitamos
y volver a cargar esa arma poderosa en nosotros, Señor, de estar buscando tu presencia. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos ese momento que escojamos para, Señor, hacer ayuno, Señor. Que esta carne se sujete, Señor, y que nuestro espíritu pueda recibir tu palabra con claridad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanas y hermanas, Señor. Llévalos en paz, llévalos con bien, Señor, a donde quiera que vayan, Señor. Que su semana sea una semana agradable y bendecida como siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.